Carranza, secretario de la Función Pública de Zacatecas. Los que nos dedicamos a esto de la vida académica, de la investigación, pues nos encontramos siempre con este conflicto de nuestra obligación como investigadores, pero también de nuestra obligación como observadores de la vida real, de la realidad. Evidentemente, como concepto tiene mucho que dar y por supuesto que las propuestas, digamos, el papel nuestro como académicos es generar los espacios para donde se elaboran, donde se discuten las propuestas. La guerra al narcotráfico es una excusa de intervención y ocupación del país. En gran sentido, los Estados Unidos no tienen ningún interés en controlar la demanda de drogas, no la controla. Segundo, no controla el tráfico de armamento de asalto, pero arma al Estado y arma a los cárteles, propiciando, pues, ¿para qué los arma? Pues para que se maten entre ellos. Hay una correlación estadística absolutamente bien comprobada entre el fenecimiento de la ley federal contra el armamento de asalto en Estados Unidos en 2004 y el aumento de la incidencia de violencia con arma en México. Ya desde mucho tiempo atrás, las ciencias sociales han identificado la llamada anomia de la sociedad, que es la violencia que se ejerce los hombres para los hombres, ¿verdad? La humanidad dentro de sí misma tiene esta característica de ser violenta, enferma, que destroza y esto. Como lo dice el tema del Congreso, son los impactos del neoliberalismo básicamente el tema general del Congreso, y precisamente las políticas económicas en sí mismas representan una violencia generalizada a amplios sectores de la población. Pero en América Latina existe un aumento de la violencia, en términos duros, es decir, en términos cuantitativos, y eso sí se ha traducido en un asunto de cómo esto se traduce en una reducción de la calidad de vida y de las cifras de, ¿cómo se llaman? De los asuntos vitales, ¿no? Las cifras vitales. Ahí sí, estamos hablando de una problemática en aumento de la violencia en América Latina. Realmente la violencia en todos los niveles, desde ya hablamos un ámbito infantil hasta ámbitos educativos, culturales, étnicos, comunitarios, de despojo de tierras, etc. Entonces ya es una constante en nuestro país. Yo creo que no es algo que se pueda soslayar ni minimizar. A la hora de hablar de un imperialismo, como nos hablaba el doctor Sachs Fernández, se están hablando de métodos de imposición a través de manipulación económica, por ejemplo. En el caso de los préstamos del Banco Mundial, con el fin de lograr ciertas prerrogativas, se llevan a cabo elementos o prácticas de violencia. La falta de organización o coordinación de las fuerzas del orden para justamente tratar de atenuar esa inseguridad. Es decir, vemos nosotros de manera cotidiana convoyes del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, pero sigue de alguna manera el crimen organizado. Es decir, ha faltado estrategia, ha faltado inteligencia en sentido policíaco, en sentido militar, ¿verdad?, para ubicar a las gentes. La mayoría de las personas tenemos una visión mediática de la violencia que se genera y que parecen explosiones en un tipo de relaciones sociales que parecería que tendrían necesariamente que ser armónicas. Hay distintas formas de pensar la violencia, ¿no? La violencia hasta hace unos 15, 20 años se pensaba en términos, entre otras muchas cosas, desde la perspectiva de género y en los nichos domésticos, ¿no? Esta idea de toda una cultura sistemática, machista, que se traduce a formas de agresión físicas, de impacto y intangibles como el chantaje, ¿no?
en tiempos recientes la violencia se hace mucho más evidente en las calles. ¿Y a qué se refieren con el tema de lo estructural y lo cultural? Bueno, en realidad se refieren a las condiciones de realización que las propias instituciones van generando. Si yo lo veo en términos sociológicos, es lo que la propia sociedad va generando de formas de interrelación que van, por supuesto, asignando, van marcando el propio comportamiento de los individuos y cómo los individuos traducen estas formas específicas de conducción. Pongo un referente práctico, lo que desde la cultura del narco se maneja y que lo transmiten mucho los jóvenes, esto de vivir poco tiempo como rey a mucho tiempo como güey, ¿no? Que establece una forma de concebir la propia existencia de uno, y eso está generado estructuralmente y está convertido en prácticas específicas en términos culturales, porque uno le está asignando sentido a la realidad. La Convención de Palermo y los protocolos de la Convención de Palermo no fueron seguidos. Calderón prefirió, y su sucesor lo mismo, seguir los protocolos militares, cuando Palermo indica la última opción en la lucha al crimen transnacional o al crimen organizado después de las Naciones Unidas es la opción militar. Pero fue lo primero que optó Calderón y fue lo primero que opta Peña Nieto. Así que ahí tienen las dos respuestas. El asunto central ahora, para mí, es detener esta masacre brutal. El tema está que cuando uno lo contrastas con la vida real, encuentras que realmente la riqueza del mundo se la están repartiendo nada más unos cuantos. Y además se la están repartiendo de verdad por tajadas muy grandes. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano común y corriente? Pues conformarse con lo poco que le queda, que digamos en los años 80 se le llamaba el coletazo del estado de bienestar, los 90 mejor dicho. Pues ahora ya ni siquiera ese coletazo nos alcanza. ¿Por qué estamos soportando? ¿Cuál es la violencia que estamos viviendo en todos los ámbitos? ¿Por qué la estamos permitiendo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dando lugar a que desde el poder, hablando del poder del Estado o del poder de transnacionales o de agencias internacionales o de empresas nacionales e internacionales, se estén llevando a cabo estos procesos de violencia contra el pueblo. Pues yo creo que los universitarios debemos incluirnos porque el modelo neoliberal que ahorita nos acontece es un modelo podrido, un modelo que no genera y no da para más en el país ni en el mundo, y pues hay que abrirle paso a nuevas propuestas y nuevas innovaciones para que la reestructuración social vuelva a emerger como tal. Puesto énfasis nuevamente en el análisis planteado desde las políticas públicas, y es en la dimensión institucional organizacional. Y desde ahí yo puedo recuperar una serie de ámbitos de la acción gubernamental que pueden permitirnos, ubicar el sentido, el rumbo que las propias instituciones generan en términos amplios. Contemporáneo, pues se han emprendido guerras tremendas en el mundo, que algunos de los sociólogos más destacados de Latinoamérica le llaman el poderío financiero, industrial, tecnológico, militar. Entonces esas son como las grandes acciones. Luego tenemos la otra violencia, que ya es propiamente de lo que le llamamos las violencias de estados nacionales, violencias de Estado, que permiten otras formas de violencia. Muy pocos estados han tenido éxito en la construcción de confianza hacia las instituciones, para que los ciudadanos se sientan parte de ellas. Muy pocos en América Latina. Y en general no contamos con una percepción de seguridad ni de las instituciones, y por lo tanto eso se traduce en una percepción de inseguridad. Hacia los liderazgos gubernamentales es aquí y ahora uno de los golpes más fuertes en términos ideológicos, y una de las razones mayores por las cuales la democracia, no pensada solo en el ejercicio del voto, sino en el respeto y la defensa de ese ejercicio del voto, ¿no? Pensado también en términos de el reclamo
a que aquel servidor público electo desarrolle su función de manera transparente y a través de una serie de momentos de rendición de cuentas sean inexistentes, ¿no? Cada vez más evidenciamos una ausencia casi total de rendición de cuentas. Grandes macroproyectos, el extractivismo, que es la gran amenaza contemporánea, de los recursos minerales y energéticos, que incluyen los hídricos, que incluye el aire, que incluye los bosques, que incluye los grandes territorios y que también incluye los grandes desplazamientos de estas macroautopistas y estas macroproducciones, que lo que le llamamos los grandes macroproyectos son las amenazas contemporáneas. El sistema neoliberal, el liberalismo, desde el liberalismo clásico, desde el que proviene desde la época colonial, del embate de los orígenes del capitalismo, nunca fue tan destructivo ni amenazante para estas sociedades como es ahora. Yo creo que la calificación de radical es correcta porque está basada la observación, todas y cada una de las observaciones, en datos concretos, en este caso de banca suiza, de ONGs vinculadas con el Banco Mundial. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos. Entonces, si decir lo que dicen ellos es radical, pues sí, es radical, porque los datos de Swiss Bank y de Ofcom y otros de los que menciono son datos duros. Ahora, si dato duro quiere decir ir a la raíz de las situaciones, entonces sí. Si radical quiere decir otra cosa, lo que superficialmente se llama radical, ¿a qué radical que es fulanito de tal? A eso ya no. No lo acepto de ninguna manera porque costó mucho trabajo conseguir la información y hacer la investigación. No se ha aprovechado pues el potencial organizativo que tiene la propia sociedad, imputable esto, digo yo, a total medida a los partidos, ¿verdad? Que no les interesa otra cosa más que el voto y no tanto, ¿verdad?, la membresía, que es lo que deberían nutrir, ¿verdad? Pues es interesante que alumnos de economía hablen de que el neoliberalismo no funciona, pero también depende de la escuela de donde vengan. La consecuencia más severa, más grave del neoliberalismo tiene que ver con la descomposición del tejido social. Y evidentemente pues una de las formas en las que se manifiesta esta descomposición pues tiene que ver precisamente con la violencia estructural, que también algunos otros autores que yo comparto también esa postura, esa visión, le llaman violencia cultural. El patrón de acumulación de capital que se está dando en la actualidad, impulsado por el modelo neoliberal, lleva a los mismos efectos, según hemos visto en las diferentes ponencias. Se están dando los mismos problemas tanto a niveles, por ejemplo, municipales como estatal y nacional. Esto nos lleva a lógicas conclusiones, y lo peor es que pese a las renuentes demostraciones de estos problemas, muchos de los gobiernos persisten en este modelo económico que ya tiene tiempo, nos ha demostrado ser bastante obsoleto. Esa novia del 10. La vertiente, digamos, de la democracia, que le llamamos nosotros democracia representativa, está sufriendo realmente su crisis seguramente más severa, más profunda. Es decir, la clase política en general en México tiene un alto nivel de deterioro, y refiere esto a que la gente no se siente representada por los partidos. De allí, y ahí sí hablo ya en particular de las zonas urbanas y en específico de las redes sociales, digamos en internet, se muestra muy claramente que la gente, más bien que la gente está en el debate entre si votar o no votar, y todo este asunto de si votamos qué significa y si no votamos entonces a quién le favorece. No, realmente los partidos políticos están rebasados, aunque la forma partido sí es dentro de nuestras
límites históricos, la forma más efectiva, se requiere la formación de nuevos partidos, inclusive partidos al margen de la normatividad institucional que hay para formar partidos, ¿sí? Pero esto solo puede venir de un movimiento de autonomía intelectual y de acción. Que el ideal democrático es al revés. La clase política es el ciudadano político que vive la democracia, y no que hay una sociedad política que es la que está distanciada de la propia sociedad, o sea, está alejada completamente. Nuestras condiciones futuras, a unos días de un proceso electoral importante, nos ofrecen ninguna expectativa, ¿no? El grueso de la gente, por lo que se dialoga en pasillo y por las entrevistas y encuestas que se han aplicado recientemente, revela que la inseguridad está interiorizada. La anomia es parte de una constante que se acompaña de esa seguridad, la anomia de no saber hacia dónde conducirnos, ¿no? Los pocos espacios más o menos claros para poder votar se van diluyendo vía partidos y vía sujetos. Partidos políticos también podríamos un tanto responsabilizarlos a ellos por completo, ¿verdad? De la falta de actividad que es básica, es justamente para eso se constituyen los partidos, ¿no? Para la organización social, ¿no? Política y social. Entonces los partidos simplemente se aparecen en las épocas electorales, ahorita están allí, ¿verdad? Pero en las propias declaraciones, somos una sociedad ya mediática por completo, ¿no? Ni siquiera aprovechan esos espacios, ¿verdad?, para poner de relieve eso, para convocar a la población a actuar de tal o cual manera. Siquiera tiene un programa, dígame usted si conoce algún programa de los partidos de cómo enfrentar la seguridad pública, ¿no? Cuando el ciudadano pierde precisamente esa manifestación de reciprocidad que la teoría política refiere a cuando el ciudadano transfiere legitimidad a cambio de bienestar. Eso no existe ya, está rompiendo esa barrera. En donde quienes nos gobiernan consideran que han logrado un grado de autonomía con respecto del conjunto de las poblaciones que dicen representar, que los ha conducido a asumir estrictamente que si son votados, eso los coloca en una condición de legitimidad, más allá de los descalificativos y de las formas de desconfianza que estamos manifestando. Hay un tema ahí que me parece que es necesario revisar, porque si bien es cierto que traemos ese discurso en términos concretos en el ámbito académico, pues en la práctica nos encontramos que hay sectores poblacionales que sí legitiman a los partidos políticos, a sus candidatos y al propio gobierno. Porque a los gobiernos no les interesa generar gente crítica, gente que esté consciente y que tenga un pensamiento autónomo, porque sabe que es gente que se le va a rebelar. Entonces prefiere que la gente esté adormiladita, no tan consciente de los hechos, y ellos puedan continuar haciendo y deshaciendo, desafortunadamente. La crisis está en la forma de hacer política, la política moderna, la política contemporánea, la que está basada en el llamado sistema democrático. Esa es la crisis, o sea, gobernarse se gobierna. Las formas de gobierno pues son las que existentes, pero la crisis está en el llamado sistema democrático contemporáneo de representación. Ese es el que está en crisis, pero que a su vez está en crisis otra institución muy importante, que es la que aglutina los sistemas democráticos, los estados nacionales. El Estado-nación moderno contemporáneo es el que está en crisis. Yo prefiero la vía pacífica. Creo que hay instrumentos políticos disponibles, todavía hay instrumentos políticos disponibles, aunque hay un aceleramiento de los precipitantes de guerra interna que me preocupa muchísimo, alentados por los mismos Estados Unidos, como es armar y dejar que se armen. La ciudadanía debería de ser un espacio en el cual la toma de decisiones de los ámbitos públicos esté en manos de los ciudadanos, es decir, de los sujetos públicos, ¿no? Son a los que nos afectan todos los temas, es decir, las políticas de salud afectan directamente a los ciudadanos y ellos deberían de construirlas.
y las políticas de seguridad y las políticas económicas, etcétera, etcétera, son los ciudadanos quienes deberían de construirlas. El rol del científico social, que honestamente no sé qué significa eso, porque implicaría asumir que uno es científico social y hay una carga allí de pedantería absurda, ¿no? Yo creo que los sujetos que estamos involucrados en la academia y en hurgar en la investigación tenemos la obligada necesidad, no en términos solo académicos, sino éticos y personales, de mostrar los resultados. Nuestro trabajo debe ser sistemático y ordenado y ampliamente crítico, ¿no? Asumir una postura o no cabe en cada uno de aquellos que están hurgando en esta investigación, en esas distintas investigaciones. Pero me parece que cada vez más el académico o un sector de la academia y de diversas universidades públicas y privadas se está involucrando más en el análisis crítico de los procesos sociales y de las reacciones de los sujetos o grupos sociales frente a estos contextos innovadores y de alta violencia, inseguridad y demás, ¿no? Vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, si alguien tiene una responsabilidad y tiene la capacidad de tener una toma de conciencia para revertir estos procesos de violencia, pues está en la academia. En la gente que ha tenido la oportunidad de aprender algo, pues tiene que devolverlo. La obligación nuestra es la misma que la de la universidad pública, y que la universidad pública no tiene otra obligación más que la búsqueda incesante de la verdad. Y nosotros como investigadores, nuestro papel debe ser precisamente ese, una búsqueda incesante de la verdad. Nosotros debemos encontrar los problemas que tiene la sociedad, debemos hacer las propuestas para resolverlos, y la verdad es que resolverlos no está en nuestras manos. Es decir, uno puede hacer su mayor esfuerzo, puede organizar este tipo de eventos, estos congresos, sus foros, incluso llevar propuestas al Senado, con los diputados federales, con los diputados locales, con los gobernantes de cualquier nivel. Y la verdad es que quienes toman las decisiones son otros, no son ni los ciudadanos ni los académicos. Pero no por eso debemos relajarnos ni dejar de continuar con esta obligación, porque de verdad el tema de la investigación es un tema de vocación. Uno de los grandes retos es que la academia logre, por un lado, traducir su lenguaje hacia la sociedad, hacia la ciudadanía. Pero también hay un problema en México, y es que la ciudadanía no es ilustrada. Entonces eso aumenta la brecha entre los unos y los otros. Y luego además tampoco hemos logrado como articular nuestro lenguaje a las cuestiones políticas y ni tampoco a las económicas, es decir, nuestro lenguaje es muy cerrado. Somos una élite, académicamente hablando, una élite ilustrada, por un lado, y por el otro, tenemos el gran reto de lograr la articulación. En ese sentido, las ciencias sociales sí tienen un papel muy importante para desarrollar, es decir, los científicos sociales podemos hacer propuestas donde precisamente por el conocimiento de las causas profundas podamos plantear, digamos, el vocabulario, el lenguaje que requiere la gente para pensar, para reflexionar y organizarse autónomamente. A ver, la gobernanza entendida como la inclusión de los ciudadanos en la vida pública, y es decir, en la toma de decisiones políticas, si entiendo eso, se ha logrado articular en otros países. Pienso particularmente en países como Brasil, como Chile. Bueno, Chile un poco lo pondría como entre paréntesis, pero sí se ha logrado un poco integrar más a la ciudadanía. Colombia, es decir, estos países en los cuales ha tenido mayor apertura el gobierno, sí se ha logrado mayor inclusión. En países como México, la lucha es como muy compleja porque están los partidos en medio y los partidos no han logrado que la gente se sienta incluida en las decisiones de gobierno. Pero, digamos, en sociedades urbanas, en las grandes ciudades, esto difícilmente podría desarrollarse, ¿no? O sea, no podremos desarrollar o solo de una manera muy parcial estos movimientos de autodefensa, por ejemplo, en los barrios, ¿no?
que sí se han dado algunos intentos, pero que precisamente la heterogeneidad social nos impide ponernos de acuerdo, ¿no? Todos. Ya los movimientos sociales contemporáneos ya no son casi de las urbes ni de las metrópolis, ya no hay clase obrera, ya no hay clase trabajadora que defienda sus salarios. Ahorita lo que llamamos los movimientos indígenas, agrarios y campesinos son los fuertes que se están logrando posicionarse a escala planetaria de esto, que le están mostrando a los otros estamentos de la sociedad que esa es la única forma de lucha contemporánea, de resistencia a esas amenazas. Bolivia, cuyos tejidos sociales se han fortalecido de manera bastante fuerte, ¿no? En Ecuador, espacio densamente indígena, que desde esas formas de recreación desde lo local están deconstruyendo y armando una idea de nación distinta, ¿no? Tendiente al buen vivir, al buen dialogar, ¿no? Y desde allí al bien trabajar para el bien común, ¿no? Ejemplos hay varios en Sudamérica, y ejemplos hay varios en México, no en términos de los marcos de gobernabilidad institucionalizada, ¿sí? De nuestros gobernantes y esos espacios de liderazgo y de ejercicio del poder, a veces no tan democráticos, sino más bien autoritarios, pero sí a través de una serie de procesos en comunidades, en municipios muy interesantes, ¿no? La mayoría tiene las mismas características debido al modelo neoliberal, el cual seguimos en la misma situación que se tiene que cambiar, si no llegaremos a un punto en que no se podrá controlar ninguna variable del país para mejorar el bienestar de la sociedad. La educación es caja de resonancia y también es promotora, porque desafortunadamente los planes y cursos de estudio desde nivel primaria, secundaria, preparatoria no están educando en un pensamiento crítico, en una conciencia ciudadana, en valores éticos, en valores de responsabilidad y derechos. La gobernanza me parece que se está generando en procesos diversos. Yo creo que es una utopía. Una utopía en términos de aquel futuro improbable e inexistente, ¿no? Sino de esa razón que nos provoca a pensar. Para esto, Eduardo Galeano, un académico interesante, anunciaba en 2 palabras muy breves, en un discurso muy breve, una definición muy clara de la utopía, ¿no? Se decía a sí mismo, ¿no? Camina un paso y se aleja más, ¿no? Camina 2 y se retira mucho más, ¿no? Pues, ¿para qué nos sirve la utopía? Y la respuesta se la daba él mismo: para seguir caminando. Me parece que este Congreso lo ha logrado, pero además ha sido como cada vez más incluyente. Los grandes retos de los congresos es que mantengan la permanencia, que sepan para dónde van, es decir, que tengan una dirección clara y que logren articularse con otros espacios de intercambio, con otras instituciones, con otras entidades, con otras instancias. Y en ese sentido este Congreso creo que ha logrado eso. Creo que es un aspecto muy formidable para la ciudadanía zacatecana respecto a que es el tercer Congreso de Ciencias Sociales latinoamericano, y pues se ve que Rubén Ibarra ha dado pasos agigantados al organizar este evento de tan gran nivel y con los exponentes que se han mostrado de diferentes nacionalidades y de diferentes problemáticas de la actualidad. Yo creo que es muy formidable para los zacatecanos y más para los estudiantes.